Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Es una conmemoración desafortunadamente dolorosa, tiene también muchas enseñanzas para las generaciones posteriores. Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Y en efecto, 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, eco represivo de lo que fueron los movimientos estudiantiles que comenzaron desde la primavera de Praga, pasando por el mayo francés, por supuesto el junio en México y después este lamentable desenlace que hoy estaremos conmemorando con enlaces especiales a la Plaza de las Tres Culturas. La marcha también que se realizó. La marcha que se lleva a cabo todavía se está efectuando y el eco y la repercusión que ha tenido de manera muy particular en la cultura y las artes plásticas. Comenzamos. Rafa, como decías hace un instante, las actividades conmemorativas de esta jornada iniciaron muy temprano. A las 5 de la mañana ya estaba el equipo de Noticias 22, de manera particular Alberto Aranda, con la crónica de lo sucedido para conmemorar estos 50 años. Las 5 de la mañana en el bosque de Chapultepec. Apenas las luces de los autos alumbran a los que a esa hora van a sus trabajos. En un pequeño paraje, en la esquina de Reforma y Periférico, se encuentran unas estelas de metal, las cuales, en su conjunto, forman el memorial de víctimas de la violencia del Estado. En este lugar, un pequeño grupo de personas, alumbrados con velas, se dieron cita para recordar a las víctimas del movimiento estudiantil de 1968. De acuerdo con la Ley Nacional del Escudo y la Bandera, hoy, 2 de octubre, la bandera nacional debe izarse a media asta en señal de duelo por los caídos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El otro es que este sitio, que fue construido con la idea de montar un memorial a las víctimas de la violencia en general, el Comité de 68 decidió ocuparlo hace ya 4 años, y lo convertimos en el memorial a las víctimas de la violencia del Estado, resultado de una investigación desarrollada en el comité, promovida por Raúl Álvarez Garín y un grupo de jóvenes, que hoy es una agrupación de nombre Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Se encontró una relación de alrededor de 15,000 personas en aquel momento que habían padecido desaparición forzada, y entonces decidimos actuar sobre este sitio que arquitectónicamente tiene una calidad extraordinaria, y instalamos aquí los nombres, no de 15,000, por razones materiales no pudimos, sino de alrededor de 8,000, 7,000 y fracción de nombres. Hoy hay un número mayor de nombres de lo que se instalaron hace 4 años. Ojalá no tuviéramos ya que hacer eso. El número de desapariciones forzadas son alrededor de 40,000 personas, y las víctimas fatales de la violencia pues ya rebasa los 250,000. Justo a las 6 de la mañana, después de recordar lo ocurrido hace 50 años, los asistentes hicieron un llamado en este día de luto nacional para continuar por la lucha por la verdad. Se mencionó a los compañeros fallecidos en los últimos años, como Raúl Álvarez Garín, y se cantó el himno nacional. Posteriormente, se escuchó música de la India, mientras los ahí reunidos se dispusieron a caminar en silencio hacia el monumento a Gandhi. Nosotros hemos interpuesto una demanda de amparo hace 10 días, precisamente para reclamar la inacción de la PGR, que ha dejado dormir allí los expedientes de la investigación correspondiente a 1968, y donde un tribunal de la Federación emitió una sentencia diciendo que en Tlatelolco se cometió el delito de genocidio.
en contra de la juventud. Lo han declarado un crimen de Estado, es más allá de eso, es un crimen de lesa humanidad. Eso quiere decir, se considera en el derecho internacional como un delito contra la humanidad entera. Entonces, es un crimen que no puede permanecer impune. Nosotros decimos que si somos capaces, como debemos ser, de ponerle un alto a la impunidad que viene de 50 años, en el caso de 68, entonces estaremos en condiciones de romper este estado de violencia que transita por todo el territorio nacional y que lastima tantas vidas, lo que acabamos de decir, más de 250,000 muertes violentas y alrededor de 40,000 desapariciones forzadas. Es una desgracia humanitaria, es una crisis humanitaria y eso lo tenemos que parar. 68 es un caso emblemático que tiene que ayudarnos a ello. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuando con los hechos ocurridos esta mañana, después de las 11 en la Plaza de la Constitución, se erigió un memorial que nos recuerda que los movimientos sociales en México son, y también Laura, desafortunadamente, siguen siendo para muchos no solo una exigencia de justicia, sino un grito de rebeldía. En el zócalo de la capital del país, la bandera nacional está a media asta, en señal de luto por lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. En ese mismo lugar, un pequeño grupo de personas, poco antes del mediodía, comenzaron una intervención. En una superficie de 9 por 18 metros, dibujaron el mapa de la República y después colocaron objetos que les fueron donados. Van a estar intercalados zapatos, pantalones, camisas, cuadernos, libros y flores también, bueno, pétalos de flor, en este contraste desde la plástica, en donde los objetos muertos nos hablan de esa tragedia, pero también los pétalos nos hablan de la esperanza que está floreciendo en este país. En realidad es una construcción colectiva, los objetos que acá traemos los ha donado generosamente muchas personas, son zapatos, son mochilas, son camisas que dan testimonio del ejercicio de la violencia del Estado. Realizado por distintos grupos civiles, el Memorial del 68, un grito de rebeldía, fue pensado para levantar la voz y pedir justicia, pero no olvido. Por ahí se ha estado diciendo, hablando de la reconciliación, y creo muchísima gente pensamos que no puede haber reconciliación si no hay verdad, si no hay un proceso en el cual se señalen a los responsables, haya juicio y castigo, y luego ya entonces las víctimas, las directamente víctimas, podrán decir si hay perdón, y luego tal vez la reconciliación como parte de ese proceso de justicia. Se espera que la intervención permanezca 3 días en el Zócalo de la Ciudad de México y después comience una itinerancia por otros espacios públicos. El objetivo es demandar la verdad y señalar a los responsables. Se tendría que ir al fondo del asunto, que es la verdad, para establecer quiénes fueron los verdaderos responsables de la masacre de Tlatelolco. Por ejemplo, hay un tema que no se ha esclarecido, quiénes hablaron previamente con la alta jerarquía católica y el gobierno mexicano para que se prestara la iglesia de Santiaguito en Tlatelolco, para que ahí se apostaran los francotiradores. Ese es un tema que no se ha tocado y tienen que ser tocados también los responsables al interior de la iglesia porque fueron tan cómplices como los otros que intervinieron en esa masacre. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay dos instituciones, Rafa, que son fundamentales para entender este movimiento y se trata de la UNAM y del Politécnico. Que también se han manifestado y han encabezado este movimiento estudiantil, no solo hace 50 años, sino también hoy en su conmemoración. A 50 años de los acontecimientos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, la Universidad Nacional Autónoma de México se vistió de luto por los caídos en la noche de Tlatelolco y al mismo tiempo hizo eco de la voluntad de la sociedad mexicana, que nunca vuelva a ocurrir un suceso como el del 2 de octubre de 1968.
La máxima casa de estudios apagó anoche las luces del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria y proyectó sobre su fachada poniente una instalación lumínica con la frase «Nunca más». En la parte superior de la torre sobresale el número 68 y abajo yace la Paloma de la Paz, símbolo de los primeros Juegos Olímpicos en América Latina, herida de muerte por la punta de una bayoneta. Hoy se volverá a proyectar la misma imagen utilizando el fondo negro del luto hasta la medianoche. Esta mañana el Congreso de la Unión se sumó a la conmemoración de los hechos del 2 de octubre del 68 con la develación de una placa alusiva al movimiento estudiantil de ese año, en el muro de honor del Salón de Sesión del recinto. En el acto estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y Mario Alberto Rodríguez, director del Instituto Politécnico Nacional. Señores diputados, ese México que levantó su voz, esos jóvenes golpeados y perseguidos, esa sangre derramada, esos presos que injustamente se les acortó su vida en libertad, todas estas muertes atroces y todas esas luchas ciudadanas posteriores se los agradecen sentidamente. Esta es la mejor forma de honrar la memoria, valorar el sacrificio y la lucha de quienes en 1968 nos demostraron que hay más de un futuro posible. A ellos les debemos toda una vida de trabajo y lucha, porque con su sacrificio mostraron también el orgullo de ser politécnicos. Para los caídos y participantes en el movimiento estudiantil de 1968, gratitud, honor y gloria. Noticias 22, como les comentamos desde muy temprana hora, ha estado siguiendo el desarrollo de esta marcha, la Marcha del Silencio, la congregación que tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas, que va rumbo al Zócalo, y allá se encuentran Guemanzin Rodríguez, Óscar Cortés, Salvador Álvarez, Perla Velázquez, precisamente Laura dando cuenta de lo que ha sucedido, ya lo veíamos desde muy temprana hora. Vamos a ver qué es lo que nos reportan. Adelante. Hola amigos de Noticias 22 Digital, nos encontramos aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, exactamente sobre la calle del Eje Central, donde está arribando los contingentes de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. ¿Dónde empezó esta marcha? Cuéntanos, Perla, un poquito. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Y como bien menciona Salvador, estamos en un punto en donde ya están dando vuelta los contingentes que se dieron cita a las 4 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Minutos antes de las 4 hubo diferentes actividades culturales en torno a esta conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y justo a las cerca 6 de la tarde empezó a llegar el primer contingente, que el primer contingente era el Comité del 68. Cuéntanos de esta trayectoria, ¿no, Chava? Lo que vimos alrededor de estos minutos de marcha. El Comité del 68, como saben, con sobrevivientes, con miembros del Consejo Nacional de Huelga, que estuvieron ahí, los veíamos pues con lágrimas en los ojos, muy emocionados, pero también con esa emoción de ver a los viejos amigos. Y después venía toda la fuerza, todos los jóvenes, ¿no? Venían contingentes de CCH, Prepa, del UNAM, del Poli, los del Poli echando Goyas, los del UNAM echando Huelums, y entonces también vemos toda esa emoción, ¿no? Vemos a gente de la UAM, Chapingo y la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Que tiene un lugar especial en esta marcha porque todos tenían una misma consigna, todos los contingentes de estudiantes, ¿verdad? Sí, justo estos contingentes venían con la numeración del 1 al 43, recordando a los desaparecidos de Ayotzinapa. Como bien mencionabas, justo cuando pasamos el tramo para pasar el puente para llegar a Garibaldi, ahí se escuchó muy estruendoso todas estas porras, ¿no? Y estos cánticos también que inundaron la marcha de esta conmemoración del 2 de octubre de 1968. Les vamos a tener más información en un momento con Guemanzin Rodríguez también, pero mientras síganos en redes sociales porque también tenemos toda una cobertura en esta parte. Sí, la marcha sigue, ya llegó el contingente, están los mítines y bueno, no se pierda toda esta transmisión especial que tenemos para Noticias. Regresamos al estudio con ustedes. Bueno, antes de la pausa, recordar que nos sigan a través de redes sociales.
Por supuesto, y sigan también noticias22.tv, como ya comentan Salvador y Perla. Hay contenido especial con motivo de esta conmemoración de los 50 años de la matanza del 2 de octubre allá en la plaza de Tlatelolco, así que bien vale la pena rescatar esta memoria y, como dicen las consignas, para que no se repita. Una pausa, Laura. Volvemos enseguida. Vamos a seguir platicando, Rafa, acerca de los acontecimientos en torno al 68, la conmemoración, el recuerdo de esta fecha, 50 años. Y en efecto, la víspera de esta jornada fue intervenido por distintas manifestaciones artísticas, como ya escuchábamos en el reporte de nuestros compañeros, como el monumento a la ausencia, inaugurado a tan solo 500 metros, donde ocurrió la tragedia. Ayer Alberto Aranda nos reportaba la ejecución, cómo se llevó a cabo este monumento, y más tarde también ya Óscar Cortés nos consignaba la inauguración del mismo, y tenemos el reporte, Laura. Vamos a Tlatelolco. Se trata, como el propio nombre lo indica, de un memorial dedicado a las personas injustamente ausentes, pero también, en un sentido más amplio, es un monumento dedicado a las graves ausencias de entonces y también de nuestro presente. Los derechos ausentes entonces eran la libertad de organización, de manifestación, de expresión, de prensa. ¡Qué paradoja! Por reclamar apego al orden constitucional, el movimiento fue reprimido. Durante 50 años, algunas de estas ausencias han permanecido tenazmente, con mayor o con menor intensidad. Por eso, este monumento está dedicado al 68 y a la vez remite a las demás ausencias. Y en este contexto se hizo ya oficial el lanzamiento de la plataforma digital M68, que va a custodiar la memoria de los movimientos sociales en nuestro país. Entonces hoy estamos inaugurando el archivo digital, cuyo sitio web es m68.mx, y va a contar con 47 colecciones. Son de inicio más de 25,000 registros, que en su conjunto implican más de 100,000 objetos digitales. En su mayoría son sobre el movimiento estudiantil, pero también vas a encontrar información de otros movimientos sociales. Estamos hablando de los movimientos de los años 70, la participación de la sociedad en solidaridad con las víctimas del terremoto del 85, cuestiones más contemporáneas. Va a estar por ahí el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cosas que sucedieron apenas este año. Es un repositorio en el que se encuentran los archivos de más de 30 instituciones públicas y privadas, que serán organizados en 10 ejes temáticos. Por ejemplo, tenemos el eje sobre los movimientos estudiantiles, donde se encontrarán fundamentalmente cosas del 68, pero también a lo mejor del Yo Soy 132. Hay otros ejes como el del feminismo y las disidencias sexuales, que concentran las luchas, digamos, de muchos de estos grupos considerados minoritarios, pero que en realidad en su lucha revelan una riqueza que habla de mayorías. Y eso es interesante. Están también las luchas socioambientales como otros de los ejes, las luchas indígenas, las luchas vinculadas a crímenes de Estado. Por ejemplo, es decir, ahí vamos a encontrar también una riqueza de las guerrillas de los años 70. Estos archivos serán la columna vertebral del nuevo memorial del 68, que se inaugurará el próximo 19 de octubre. Es solo el inicio. Hoy estamos arrancando con cerca de 100,000 objetos digitales, pero conforme avance el tiempo, se estarán sumando más. Y la idea es que también la sociedad y otras organizaciones puedan participar colaborando, sumando sus archivos a este repositorio digital de consulta abierta y disponible para todos, que creemos que va a favorecer las tareas sustantivas de esta universidad, que son la investigación, la docencia y la extensión de la cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Y convocados por la Dirección de Danza de la UNAM, cientos de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas para recrear lo sucedido ahí hace medio siglo.
Sobrevivientes, bailarines, estudiantes y voluntarios participaron en la recreación del ataque del 2 de octubre a la que convocó la Dirección de Danza UNAM. Fue una intervención coreográfica masiva dirigida por Evoy Sotelo. Es un ejercicio crítico desde el cuerpo, en el sentido de que a 50 años de distancia de ese 2 de octubre del 68, seguimos padeciendo esa misma violencia, esa misma impunidad, esa misma atrocidad por parte de los gobiernos. Más de 700 personas se pararon frente al edificio Chihuahua. Respiraron profundamente por más de media hora. Algunos cerraron los ojos, otros expresaron sus inconformidades con carteles y mantas. El silencio y la paz que se transmitía se interrumpió al asomarse una bengala verde en el edificio. Inmediatamente después, comenzaron a escucharse los disparos y fueron cayendo los manifestantes uno a uno. Cuando todos permanecían en el suelo, comenzaron a escucharse 3 discursos. Y contrastamos la mirada cínica de Díaz Ordaz contra la mirada comprometida de Barros Sierra y contra la mirada que pide derecho a la libertad del joven estudiante. Con estos diálogos se buscaba conocer los motivos que tenían los 3 actores principales en el conflicto. De repente, en la plaza comenzó a dominar el sonido de helicópteros que daban una sensación de que la autoridad vigilaba desde el aire, y con una luz potente buscaba a los sobrevivientes que salían corriendo a toda velocidad del lugar. Cientos de zapatos quedaron en la plaza. En cada una se colocó una veladora. El único rastro de ellos fueron los zapatos, que quedaron en la plaza. En cada una se colocó una veladora y flores a manera de altar, que permanecerá hasta que se consuma naturalmente, para despedir con luz a los estudiantes y civiles caídos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y en este contexto también ayer el gobierno capitalino retiró las placas alusivas a la inauguración de las líneas 1 y 3 del metro, construidas por acuerdo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, argumentó que a 50 años del 68 hay ciclos que se deben cerrar y también invitar a la población cuál es el pensar, el sentir de la gente de esta ciudad, Laura. Y bueno, también comentó, por cierto, que las placas retiradas van a ser sustituidas por otras placas que van a ser informativas y que no hagan referencia a ningún tipo de autoridad, que bueno, Rafa, ha sido una costumbre de los mexicanos, supongo que en otros países también, de poner el nombre, las alusiones a los presidentes, muchas veces estando aún en funciones. Sí, bueno, y son hechos históricos. Finalmente eso es parte de la Ajá. historia de la línea de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, independientemente de lo que sucedía al margen de esta conmemoración de 50 años de 1968, pero que fue durante la gestión de Díaz Ordaz que se inauguró el metro. Eso también es cierto. Y retirar las placas cuesta dinero también, entonces... Sí, yo creo que habría que hacer algunas valoraciones un poco más quizás hasta técnicas, ¿no? En algunos sentidos. Sí, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos platicando el día de hoy. No obstante, para evitar alguna apología, fueron retiradas estas placas de la línea 1 y 3 del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Y antes de la pausa, Laura, la invitación a que hoy a las 11 de la noche, por supuesto, en Canal 22, sigan muy de cerca un programa que habla de los ecos de este movimiento en la pantalla grande, en el Séptimo Arte. Ahí estuvo Laura Barrera y platícanos quiénes van a estar, Laura. Efectivamente, vamos a hablar del cine del 68 y Jorge Ayala Blanco forma parte de los invitados, Nicolás Echevarría y también Cravioto. Cravioto, así es. José Manuel José Manuel Cravioto, se me está yendo el primer nombre. Que bueno, en el caso de Jorge Ayala Blanco como crítico y los otros 2 invitados como cineastas que han realizado películas en torno al 68. Así que es una mesa muy, muy rica, como Emancio Rodríguez también.
en la que platicamos acerca de películas que se hicieron antes del 68, con referencia o no, y lo que vino después de cine en torno a este movimiento estudiantil que cambió, quizá un poco la sociedad perdió su inocencia. O la ganó, o despertó. De alguna manera. Así que bueno, sí hay un antes y un después. Hoy a las 11 de la noche en Canal 22. Una pausa. Volvemos. Esta noche se estrena en el Teatro El Milagro la puesta en escena México 1968 o México 68, que es como se llama. Una parábola sobre el autoritarismo. El Teatro El Milagro abrió en exclusiva para Noticias 22 las puertas de su ensayo y tenemos este reporte de lo que va a suceder en unos minutos. La comunidad teatral, solidaria con los hechos sociales, se une a la conmemoración por medio siglo del trágico desenlace del movimiento estudiantil de 1968, con propuestas como Olimpia 68, escrita y dirigida por Flavio González Melo, o La Hecatombe, de Juan Tovar, dirigida por Carlos Corona. En este contexto, El Milagro decidió contribuir a la discusión y a la reflexión públicas sobre esa gesta histórica con un espectáculo lúdico y desacralizador con México 68. Fue contribuir a la reflexión, contribuir a esa fecha terrible en nuestra historia, y yo creo que El Milagro es un lugar que siempre hemos estado intentando dialogar con la actualidad, reflexionando sobre acontecimientos del país, y en ese sentido pues nos aventuramos a decir, vamos a entrarle, es decir, hablemos de esto. Da miedo, da mucho miedo y también mucha fascinación el poder adentrarse tanto en una mente tan siniestra. Es complejo llegar a entender sobre todo el personaje de Barragán, que era pues la milicia del 68 a la que también le tendieron una trampa. Cuando el ejército empiece a dispersar a los manifestantes, el batallón Olimpia de civil y guante blanco en mano toma control del Chihuahua y apaña a los líderes. Y siento que es un personaje clave en la historia de México y en la forma en la que se ha hecho la política en base al terror. Entonces creo que sí me vulnera y me hace preguntarme eso, ¿qué papel estamos tomando ahorita frente a la autoridad? 68 personas procesadas se bautizaron a las fuerzas especiales como Batallón Olim. Yo lo veo como una oportunidad de traer a estos seres otra vez y que el público recuerde y que sea también una reflexión para el pueblo mexicano, ¿no? El autoritarismo que ha habido, que sigue habiendo. Mauricio Davison encabeza al grupo de actores de este proyecto, que cuenta con un equipo que es garantía de ambición artística y que da cuenta de la permanente batalla de teatro El Milagro por comentar, discutir, pensar y divertir al espectador con nuestro presente. Mi personaje en la obra habla del amor, de Luz de la Mercedes Monroy Castro, Lutecia, mi Lutecia, jovencita de 18 abriles que cayó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Es mi novia en la obra y la perdí y me ha quedado una herida profunda que me ha llevado a recordarla constantemente de manera casi desquiciada cada 2 de octubre. Con otro Baraima me atrevo a rememorar la tragedia. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22.
Bueno, como les platicamos, el estreno es hoy a las 8:30 en el Teatro El Milagro. Las funciones se estarán replicando martes y miércoles, que son los días de estreno y temporada como tal. Inicia el día 4 de octubre y hasta el próximo 11 de noviembre en los horarios habituales de teatro. Si quieren más información, los invitamos a que consulten la página del Teatro El Milagro. Inclusive hay promociones, como siempre, los jueves de teatro al 2x1, así que no hay que dejar pasar esta oportunidad para reflexionar y reconocer y conocer la historia de México a través de esta propuesta. Y bueno, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales se muestran parte de su inmenso, de su gran acervo referente justo al 68, y esto con la intención, Rafa, de seguir incentivando la investigación. En torno a este movimiento, ¿qué es lo que pasó? ¿Quiénes están y estuvieron detrás del mismo? ¿Y cuáles son sus inagotables enseñanzas? Aún falta mucho por investigar y conocer del movimiento estudiantil, asegura el historiador Edwin Alcántara, quien fue el encargado de seleccionar los documentos que resguarda la Hemeroteca Nacional para la exposición El 68 en sus fuentes, que tiene como objetivo mostrar las líneas de investigación poco exploradas del movimiento. Entre las joyas que se exponen se encuentra una colección de impresos sueltos hechos por universitarios, boletines manufacturados en mimeógrafos en las que se exponen sus inconformidades, las causas de sus luchas que iniciaron en 1954 con la solicitud de un comedor, así como la aprobación al movimiento ferrocarrilero campesino y demandas de representación en el Consejo Universitario. Que me parece muy interesante porque nuestra colección de impresos sueltos se remite a 1954 hasta 1968, es decir, podemos ver todo el proceso, todo el devenir de cómo se fue integrando diversos movimientos estudiantiles a lo largo de este tiempo y cómo desembocan en el 68. El papel que jugó el periodismo fue muy cuestionado. Sin embargo, la muestra da cuenta de algunos trabajos que desafiaron la censura. No solamente era esta prensa maniquea y monolítica que siempre hemos pensado, sino que vemos realmente también, sobre todo cuando viene el 2 de octubre y hay un estallido también de alguna manera de una opinión crítica de una buena parte de articulistas. Vemos ahí artículos de Francisco Martínez de la Vega, por ejemplo, de Froilán López Narváez, de León García Soler, gente que empezó a hacer crítica también frente al gobierno y que, bueno, pues es algo que hay que considerar y rescatar también de la prensa, además de crónicas muy interesantes, muy detalladas sobre los sucesos del 68. Al interior de la República Mexicana también se gestaron movimientos estudiantiles. No está todo agotado, hay fuentes todavía por explorarse, por ejemplo, la prensa de los estados, algo que se ha estudiado muy poco, es que había movimientos en lugares como Puebla, como Sinaloa, como Chihuahua, Tabasco, que hubo movimientos estudiantiles universitarios en estas universidades que fueron importantes, que tuvieron manifestaciones y hasta hechos de violencia y represión y, en fin, una serie de acontecimientos que no se han estudiado suficientemente todavía y además que tenían nexos con la Ciudad de México, que eran movimientos estudiantiles de los estados, pero que estaban apoyando de manera importante. Al año de la tragedia comenzaron a circular publicaciones que de forma literaria o testimonial narraban lo ocurrido, como Días de Guardar de Carlos Monsiváis, La Plaza de Luis Espota, Los días y los años de González de Alba y La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que han sido fuente de inagotables consultas e investigaciones. Lo bueno es que sí es, digamos, una oportunidad para revisar, para que más miradas puedan darse, puedan nuevas perspectivas sobre el movimiento. Estamos viendo efectivamente un libro de Sergio Aguayo, otro libro de Sergio Cermeño, un nuevo libro de Jorge Volpi. Estamos viendo reediciones de varias publicaciones del 68 y esto creo que solamente puede ser algo muy sano y muy provechoso porque se rescatan nuevas versiones, nuevos documentos, nuevos hallazgos del 68 y por supuesto todo esto formará parte, por supuesto, de la Biblioteca Nacional, que es el repositorio más importante del país. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Rafa, y hemos venido dando cuenta de la imagen, cómo se fue construyendo la imagen del 68.
a partir de fotografías que han sido muy poderosas y que a propósito también mañana vamos a cambiar el mural que tenemos aquí en el estudio con las que están ahora engalanando, por decirlo de alguna manera, las rejas de Chapultepec, esta galería de espacio abierto que también nos invita a la reflexión. Y ahora, como lo hemos venido haciendo desde el viernes, es de la mano del historiador Alberto Castillo, quien nos va guiando, Laura, por esto que dices, esta reconstrucción de la memoria. Vamos con él nuevamente. En la prensa está nada menos que Enrique Metinides, el gran maestro de la nota roja, del reportaje policíaco en México, en toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Toda esta mirada muy entrenada en presentar la nota roja se aplica ahora desde las páginas de la prensa al 68. Es decir, al 68 se le trata como si fuera un capítulo más de nota roja. Y esto es lo que hace Metinides con una gran maestría. Y esta parte de la nota roja es muy interesante porque nos habla, entre otras cosas, de esta voluntad de criminalizar el movimiento estudiantil y en particular criminalizar la participación de las mujeres, ¿sí? Aquellas mujeres que osan participar, bueno, son satanizadas en las páginas de la prensa, ¿no? Ridiculizadas. El caso más terrible es el de Mirtocleia González, que la maestra ahí de ceremonias en el 2 de octubre, que sufre un ataque de nervios en plena balacera, ¿no? Y que hay todo un reportaje fotográfico en la prensa donde la califican de una histérica que requiere su internamiento en un manicomio, etc. Una forma de denostarla a ella, pero también al movimiento que representa, con registros fotográficos de una alta calidad a cargo de Metinides. Uno de los grandes triunfos culturales del 68 fue esto, poner sobre la mesa la participación de las mujeres y la importancia de esta participación, cosa que se ha ido dando a cuentagotas, ¿no? Lo que tenemos al principio no es tal, por supuesto no desde el mirador del gobierno, pero tampoco desde el mirador de los propios estudiantes, de los líderes, ¿no? Digo, yo creo que no es casual que conozcamos el nombre completo de los grandes líderes del 68, ¿no? Que además lo tienen como muy reconocido, ¿no? Se han ganado ese puesto en la historia, Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, etcétera, etcétera. Pero tú dime, las representantes de las mujeres, conocemos, en el mejor de los casos, su apodo, la Tita, ¿no? La Nacha, ¿no? Es decir, por ahí evidentemente que están en una posición subalterna. Ahora, desde el punto de vista de las fotografías, bueno, lo que tenemos es, por un lado, esta posibilidad, bajo ciertos lineamientos, de ver esta criminalización de las mujeres. Pero lo que tenemos también en otro tipo de coberturas es la presencia directa de las mujeres en las marchas, presencia como muy relevante en la protesta. Por ejemplo, en las coberturas que ahora tenemos desde la mirada de poder de gobernación, yo digo que nadie sabe para quién trabaja, esta mirada de gobernación que era para fincar, y que así se utilizó, para fincar responsabilidades legales, jurídicas, etcétera, etcétera, para luego meter a la cárcel a muchas de estas personas, lo que tuvo esta finalidad política o policíaca, ahora la podemos revisar desde otro punto de vista completamente distinto. Y entonces, una de las coberturas más amplias, más ricas de la ocupación militar gubernamental de Ciudad Universitaria, la tenemos en el archivo que fue de Luis Echeverría, de Manuel Gutiérrez Paredes, el fotógrafo, y que ahora podemos consultar en el ISUE de la UNAM. Cerca de 1,200 fotografías solamente sobre el 68. Bueno, la parte de la cobertura de este episodio tan terrible que fue la ocupación militar, ¿no? Que fue defendido prácticamente por la mayor parte de la prensa en su conjunto, ahí tenemos claramente, ¿no?, a la hora de las detenciones en el campus universitario, la presencia de las mujeres, que además es una presencia como muy digna, ¿no?, muy retadora de lo que está pasando con los propios soldados,
que está vinculada también, una cosa que me parece muy importante, a la exaltación, a la reivindicación estudiantil de cierto tipo de símbolos, ¿no?, que siempre están en litigio con el gobierno durante el movimiento estudiantil, como es la bandera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la presencia clarísima de las mujeres. La tenemos también en la parte no publicada de algunos de los diarios. Es el caso muy sobresaliente del Heraldo. El Heraldo tiene toda una cobertura muy interesante de un mitin que ahora ha quedado así como muy desplazado en los reflectores por la terrible matanza del 2 de octubre, pero esto fue un mitin en la escalinata del Congreso, organizado por las mujeres, por las madres, ¿no?, de los presos, por las madres, las hermanas, etcétera, etcétera, que organizan un mitin ahí junto al Congreso y que me parece que tiene una enorme relevancia. Esto fue el 1 de octubre. Son estas mujeres vinculadas a los estudiantes directamente, que están respondiéndole a la figura del Ejecutivo, a Díaz Ordaz, que ha denostado, digamos, a los estudiantes y a todos los grupos de apoyo, y le están diciendo, no, nosotros estamos con el movimiento estudiantil, participamos también de esta respuesta cívica y confrontamos esto con el legislativo, apelamos al poder legislativo, apelamos a una división de poderes, ¿sí? La reivindicación de un Estado de Derecho, pienso yo, es uno de los legados principales del 68. Bueno, esto lo tienen muy claro estos grupos femeniles y lo ponen en el primer plano. Ahora lo hemos visto revisando, digamos, las diferentes coberturas. Entonces creo que esta presencia se mantiene a lo largo de los meses que dura el movimiento y hay que irla como valorando a partir de sus respectivos contextos, ¿no? Bueno, pues ahí está este otro fragmento de la historia de la construcción de la imagen. Y regresamos al primer cuadro de la Ciudad de México, ahora con Wemansin Rodríguez, quien nos platica cómo se lleva a cabo esta marcha. Weman, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en este 2 de octubre. A esta hora, hace 50 años, las bengalas ya habían cruzado el cielo, ya habían dado la alerta para comenzar ese ataque al movimiento estudiantil de 1968. Hoy estamos aquí en el Zócalo y si alcanzan a ver, se ve un poco de espacio, pero lo que ocurre es que dentro de estas marchas que salieron de diferentes partes, del Casco de Santo Tomás una, del Ángel de la Independencia otra y de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas una más, se iban a reunir aquí en Juárez, en la Avenida Juárez, en Eje Central, para entrar al Zócalo. Llegó primero la vanguardia, que tenía a los representantes de la UNAM, vimos por ahí a Jorge Volpi, a todo el equipo que está trabajando en Cultura UNAM, que vino y estuvo muy al principio, junto con la generación del 68 del IPN. También vimos a Paul Leduc, aunque no quiso dar ninguna declaración. Karina Gidi, que es la actriz que dio vida a Rosario Castellanos en la película Los Adioses. Ella es la maestra de ceremonias aquí. Han hablado algunos miembros del movimiento estudiantil que prevalecen. También vimos cómo Pino se saludó con Mirclocleya González y se encontraron y así entraron juntos al Zócalo. Pero les decía que hubo un momento en el que se detuvo el flujo, de hecho está detenido parte del flujo, todavía sigue llegando la gente, y esto es porque de pronto alguien aventó unos petardos y cerraron el centro y se quedaron todavía fuera algunas personas que vienen en los diversos contingentes y que se van a integrar aquí al Zócalo. Ya ha comenzado la ceremonia, ya han leído varias personas, algunos miembros del Comité Nacional de Huelga también ya han hablado, se guardó un minuto de silencio, se han leído los nombres de algunos de los desaparecidos de ese Comité Nacional de Huelga. Esto es lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en el Zócalo.
en estos 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Por supuesto, nosotros tendremos mucho más detalles de lo ocurrido en Noticias 22 el día de mañana, y hasta este momento es la información que tenemos aquí en el Zócalo. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Weman. Cuídense mucho y bueno, nunca faltan estos personajes como los que son los ¿no? Caray. O sea, la verdad es que no se explica a uno quién puede tener intención de estar haciendo esas cosas. Nada más perturbando la paz, como se ha venido reportando, una marcha pacífica por un estulticia, se puede todo venir abajo. En fin, ahí está el reporte. Nosotros vamos a una brevísima pausa, pero continuamos con esta conmemoración en Noticias 22 a 50 años de lo sucedido en Tlatelolco. Gilberto Guevara Niebla, líder estudiantil, hace 50 años se dirige a las nuevas generaciones con un libro que recién publica. Esto es un puente literario entre generaciones que han debido alzar la voz contra la injusticia y el autoritarismo. El movimiento estudiantil no hay que mitificarlo, fue un movimiento juvenil, relajiento, lleno de juerga y de gozo, de alegría y de juego. Había un componente lúdico en todo eso. La organización, Consejo Nacional de Huelga, Asamblea, etcétera, es un mito. En realidad, las asambleas eran un relajo, ¿no? El 68, explicado para jóvenes, es una publicación que nace de la inquietud que tuvieron los alumnos de Gilberto Guevara Niebla sobre el movimiento estudiantil. Es una obra que surgió así, espontáneamente. Entonces, mantuvimos el diálogo y estuvimos conversando durante 2 semanas, que yo lo hice más tiempo y lo escribí en ese pequeño librito. Pero las preguntas, las sorpresas que yo, bueno, creo que quedan evidentes en el libro, las preocupaciones son auténticas, es decir, corresponden a mis alumnos. Entre las inquietudes que responde el líder del comité del 68, se encuentran los tipos de censura que sufrían los jóvenes, así como la apatía que tenía la población ante los problemas sociales. De repente, ¡pum!, vino la explosión juvenil y la ciudad vivió varias semanas de una primavera democrática, digamos. Había libertad y había una agitación, una convulsión que alcanzó prácticamente a todos los rincones de la Ciudad de México. Fue una cosa fantástica. Además de narrar con detalle el origen y la evolución del problema estudiantil, Guevara Niebla ofrece un panorama social de la época. Narra el tipo de fiestas, la música y las películas que estaban de moda en los 60, así como la experiencia que tuvo su generación con la llegada de la píldora anticonceptiva. La generación 78, estudiantil de 78, sí tiene un mérito que pudo articular un programa, un pequeño conjunto de demandas que prácticamente significaban una demanda por mayor libertad, una demanda por no represión, rechazo a la violencia del Estado, libertad, libertad, libertad. Yo creo que ese es el eje de 68, libertad. Es una publicación que recoge los recuerdos y las experiencias de Gilberto Guevara Niebla, un líder que fue encarcelado en Lecumberri después del ataque en Tlatelolco. Debe recoger la experiencia que tuvo en 68, por ejemplo, e impedir que se vuelva a repetir un crimen como el que se cometió en Tlatelolco el 2 de octubre. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, un dato curioso ahorita que escuchábamos de las manifestaciones artísticas y culturales, Hey Youth de los Beatles fue una canción que se escuchó entonar durante esta jornada de 1968, aquel 2 de octubre. Bueno, pues fue un año prodigioso en términos de música, de publicación de discos, 67, 68. Yo creo que una de las grandes marcas generacionales es justamente esta, la musical. Indiscutiblemente. Y a propósito de cultura, ya lo reportaban sus compañeros Salvador y Perla, en el Centro Cultural Tlatelolco ha habido varias actividades que continúan y que continuarán a lo largo de este día.
La música, la poesía, el teatro y el diseño fueron algunos de los escenarios artísticos que formaron parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Horas antes del inicio de la marcha M68, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco sirvió como punto de encuentro para que estudiantes, alumnos, colectivos y bandas sonoras recordaran a través de diferentes manifestaciones este suceso histórico. Se vincularon tradiciones de distintos lugares del mundo, hubo tradiciones chamánicas de Siberia, habrá más tarde algunas actividades vinculadas con tradiciones musicales de Japón, además de las tradiciones místicas, por decirlo así, que habitan en la Ciudad de México. Hubo básicamente acciones musicales, ¿no? Un programa ecléctico en donde distintos actores de la cultura nacional como Rocco, Moyenay Valdés, Viento Viricuta, que es una banda de Tepoztlán, ahora también Víctor Guerra y los hijos del Aguizote. Lo que tratamos de expresar a través de la música no solamente es la tristeza o la tragedia, sino a través de ello despertar la conciencia social para poder hacer que reaccione la gente que nos oye y que entienda el problema que fue aquí en la Plaza de las Tres Culturas, la masacre, el genocidio que ocurrió aquí, y de alguna manera incitarlos también a que luchen por sus derechos, a que luchen por la libertad y la democracia. El futuro hay que escribir con la luz de libertad. Otra de las agrupaciones presentes fue la banda de Tlayacapan, que interpretó diversas canciones frente al monumento que recuerda a las víctimas caídas el 2 de octubre. Además de la música, el performance y la gráfica también se hicieron presentes a través de la Escuela de Arte Teatral y de la Facultad de Artes y Diseño. Estamos haciendo un taller de gráfica móvil. ¿En qué consiste? Bueno, en regalar impresiones grabados, hechos por los alumnos de los primeros semestres, emulando un poco la dinámica que se hizo en el 68 para difundir todas las protestas e ideas que se estaban gestando en ese momento. Entonces los chicos hicieron su grabado en la facultad en un taller y lo que hicimos fue hacer un tiraje de más o menos 15,000 impresiones para repartirlas en distintas sedes. El texto se llama Disentimiento es justo porque si la patria da la espalda y nos mata a nosotros como estudiantes, pues nosotros disentimos de eso. No queremos más muertes, no queremos más injusticia. Creo que es una forma muy buena de poner a pensar a la gente. Si no de cambiar su pensamiento, sí de que te escuche, que te vea y diga, a mí también me pasó eso. Yo también soy mexicano, yo también siento eso. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues aquí un resumen de los acontecimientos más importantes de esta jornada. Les hemos venido platicando de este tema desde hace varias semanas. Hoy tenemos un programa especial, Rafa, hay que recordarle a nuestro público el cine del 68, 11 de la noche, no se lo pierdan. Por supuesto, por Canal 22 y mañana los ecos de lo que sucedió el día de hoy, como ya lo anticipaba también Huemansin, en el horario de costumbre aquí en Noticias 22. Y dando vuelta a la hoja, antes de despedirnos, ayer ya les compartíamos el nombramiento del Premio Nobel de Medicina. Ahora la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido el Premio Nobel de Física 2018 al estadounidense Arthur Ashkin, la canadiense Donna Strickland y el francés Gérard Mourou por sus trabajos para desarrollar herramientas basadas en la luz. Strickland se convierte así en la tercera mujer que gana el Nobel de Física desde que estos premios comenzaron a entregarse en 1895 y lo hace 55 años después de que fuera galardonada la estadounidense de origen alemán Maria Goeppert-Mayer. Pues ahí está, enhorabuena para los premios Nobel de Física y estaremos continuando con la semana los próximos nombramientos, salvo el de literatura que como ya referíamos, está en suspenso. Y nos vamos con una triste noticia. Se fue Charles Aznavour, una leyenda no solo de la música francesa, sino de la música universal a los 94 años. Deja una estela de grandes éxitos, discos, canciones. Lo recordamos así. Muy buenas noches. Hasta mañana. Qui fuyait dans le temps, j'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air.